Bueno, estamos muy agradecidos a Dios y confiando en el Dios del cielo. Tuvimos un poquito de problema con la conexión de internet. Mil disculpas, escapa de nuestra voluntad, pero seguimos adelante. Bueno, estábamos leyendo en el Salmo número 23 y hablando de las personas que están en medio de la guerra. Seguramente allí en Israel, en ambos lados habrá gente que está sufriendo, que está pasando por dificultades, por momentos de angustia. Pero para ellos el Dios del cielo, el Todopoderoso, es su pastor. No se asusta, no se va, está allí. Pero el Salmo 23 dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Mi amable oyente, mi hermano en la fe, dos, discúlpeme por llamarlo así, elementos de la vida espiritual son, en primer lugar, la vara, que es el sinónimo de la autoridad, del poder que hay en nuestro Señor Jesucristo, el que todo lo puede, la autoridad de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Estaba recordando a un hombre de nuestra iglesia que lo tomaron en uno de los puentes de la ciudad, dos muchachos, y el uno lo tomó por el cuello, por detrás, y el otro le puso un cuchillo en el estómago, y entonces le quitaron una maleta que él tenía. Nuestro hermano dijo: ojalá que les haga provecho. Y el muchacho le dijo: ¿qué hay pues en esa maleta? Y él le dijo: hay poder en Jesús. El muchacho se asustó y le dijo: ¿qué hay en la maleta? Y él le dijo: está la Santa Biblia, la palabra de Dios, pero yo sé que hay poder en Jesús. Y oro al Dios del cielo que los bendiga. Inmediatamente se devolvió ese muchacho y tembloroso le dijo: no me quiero meter con usted. Le entregó su maleta y aunque él les quería hablar del evangelio, ellos dijeron: no es el momento, no es el momento, y huyeron. Se fueron hacia otro lugar, pero le devolvieron su maleta. La autoridad de Jesús, Jesús de Nazaret, tiene poder. Pero ¿sabe? El cayado significa la dirección, la orientación que Él nos da a través de la palabra. Y si usted sigue la dirección del Dios del cielo, escucha lo que Él quiere hacer, lo que Él quiere hablar a su corazón y a su vida. Si usted sigue la dirección de su palabra, entonces Él será su pastor, su vara, su autoridad lo protegerá, pero su palabra lo guiará y lo llevará a fuentes de vida abundante. Como dice la Escritura, a delicados pastos, a aguas de reposo. Permítale a Él cumplir esa palabra. El salmista finaliza diciendo: aderezas, preparas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Voy a resumir esta parte con algo. Hombres y mujeres determinados por Dios encontrarán también un Dios determinado a protegerlos, a guiarlos y a bendecirlos. Te invito a tener en tu corazón la certeza, a decirle: Señor, creo en tu autoridad y creo en la verdad de tu palabra. Te ruego que me guíes, que me ayudes, y que usted pueda ser de esos que dicen: Dios es mi pastor,
De verdad yo no temo en el día de la angustia, porque su vara y su autoridad me protegen y su dirección me dan aliento. Él tiene su gracia sobre mí, su bendición de una manera muy especial. Te invito a orar en esta tarde. Ora conmigo, soberano Señor. Yo reconozco en esta tarde al Señor Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Señor Jesucristo, perdóname todos mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa, escribe mi nombre en el libro de la vida y no dejes que sea borrado jamás. Señor, oro por las personas que están en momentos y en circunstancias de dificultad. Pido que les ayudes, que los bendigas, que los guíes, como dice esta palabra, Señor, en medio de sus angustiadores, prepara para ellos las bendiciones sobreabundantes, dales una unción plena, ayúdales, Señor, y que, como dice esta palabra, el bien y la misericordia sigan a cada uno de los hombres y mujeres que te han puesto a ti en sus corazones todos los días de su vida, y que podamos permanecer hasta el tiempo en que tu gracia y misericordia nos lleve a tu presencia. Gracias, Señor, por ayudarnos. Gracias, Señor, por bendecirnos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si tú has hecho esta oración, te invito a comunicarte con nosotros al 315-458-9562. Si eres de la Iglesia Cuadrangular El Shaddai, un abrazo y adelante con el Señor. Bueno, oramos al Espíritu Santo que ahora Él nos ayude con las preguntas que son importantes, que son buenas para nosotros, que son coherentes y que deseamos recibir la dirección de Dios, no para controvertir, no para tener algo de lo cual poder decir en contra de la iglesia o del ministerio, sino para tener la dirección del Dios del cielo. Así que le animo a continuar en nuestro programa y a escuchar las preguntas que haremos en esta tarde. Bueno, buenas tardes para todos. Las preguntas son las siguientes. Entonces empieza diciendo: ¿cómo purificar y santificar y sanar la mente de los pensamientos obscenos? ¿Cómo purificar y sanar la mente de los pensamientos obscenos? Bueno, hay varios textos que yo pudiese leer y creo que el texto básico está en Romanos, libro de los Romanos, el capítulo 12. Romanos, el capítulo 12 es un texto muy conocido por todos los cristianos, pero que necesitamos aplicar en nuestra vida diaria. Y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo primero que la Biblia nos recomienda es que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, en un culto racional, es decir, en una manera
premeditada, determinada, consciente. Y nos dice que no nos conformemos a la forma de pensar de la gente de este tiempo, que renovemos nuestro entendimiento y comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo podemos hacer eso? Mirando la Escritura, mirando lo que ella dice. Solo cuando usted le permite a Cristo ser el Señor de su corazón, solo cuando usted decide que Él le ayude a controlar sus pensamientos, podrá usted hacer estos otros dos ejercicios. Filipenses en el capítulo 4. Filipenses el capítulo 4. Y en el versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Yo sé que alguien me dirá: pues es que precisamente ese es el asunto, que yo quisiera pensar en lo correcto, pero pienso en lo incorrecto. Entonces el Espíritu Santo nos dice a nosotros que hay unas armas espirituales. Esas armas espirituales, yo creo que la primera arma espiritual que tiene el cristiano es la palabra de Dios. El permitir que la palabra de Dios nos guíe y que en ella entendamos que algo no es correcto, debe de llevarnos al arrepentimiento, al reconocer que no está bien, a pedirle a Dios ayuda. Y entonces mire lo que dice. Esto está en Primera de Corintios, en el capítulo 10. Primera de Corintios, el capítulo 10. Dice: en el capítulo 10, en el versículo es Segunda de Corintios, el capítulo 10. Segunda de Corintios, el capítulo 10. Y estamos mirando el versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Entonces la palabra de Dios y el reconocer que lo que yo estoy pensando no es bueno, me puede ayudar para acercarme a Dios, arrepentirme y pedirle que me ayude. Solo con la ayuda del Espíritu Santo y tomando la palabra podré cumplir lo que sigue diciendo el texto. Dice: las armas que nosotros tenemos, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Está hablando de formas de pensar, de deleites, por decirlo así, que hay en la mente. Personas que se dedican, que tienen momentos, y es triste decirlo, personas que dedican buenos espacios de su tiempo a ver la pornografía, a tener en su mente, a dar lugar a esos pensamientos. Pero dice que usted tiene el poder de derribar esas fortalezas, de derribar los argumentos y toda altivez que se levanta
contra el pensamiento, contra el conocimiento, de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Solo cuando usted se determina por buscar la ayuda de Dios, por reconocer que no está bien y pedir a Dios fortaleza y meditar en lo bueno. Porque no se puede decir simplemente, como dicen algunos, coloco la mente en blanco. Es ocupar la mente. Ocupe la mente en meditar en la palabra. Ocupe la mente, como dice Filipenses capítulo 4, en pensar en lo honesto, en lo bueno. Con la ayuda del Espíritu Santo, lleve cautivos esos pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. Usted tiene que tener ese atrevimiento, pedirle a Dios esa fortaleza, ese vigor para poder llevar esos pensamientos cautivos, no dejarlos divagar a la obediencia a Cristo Jesús. En años pasados era común en este tema y en otros sobre los pensamientos oír a los predicadores, y recuerdo a alguien en especial que decía: mi amado hermano, los pensamientos son como las aves del cielo. Usted no puede impedir que vuelen por encima, pero lo que sí puede impedir usted es que hagan nido en su cabeza. Vienen los malos pensamientos, con la ayuda de Dios aprenda a desecharlos, pero no los podrá desechar si usted no se fortalece, si usted no es un hombre o una mujer de oración, si usted tiene algo de fortaleza física, si usted nunca hace un ayuno, si usted no toma la tarea de meditar en la palabra, sino que se deja llevar de los pensamientos, entonces usted es cautivo de sus pensamientos. Pero si usted por las armas espirituales doblega esos pensamientos, la Biblia asegura que usted podrá destruir esas fortalezas, derribará esos argumentos y todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y podrá llevar cautivos sus pensamientos a la obediencia a Cristo. Así que le animo a dar ese paso, a decirle a Dios: voy a meditar en tu palabra. Dios, voy a tomar las armas espirituales y no voy a permitir que mis pensamientos me lleven cautivo a lo que no quiero, sino que mis pensamientos sean cautivos, pero a la obediencia en Cristo. Otro texto en el libro de Romanos dice que cada uno es esclavo del pecado o esclavo de la justicia. Y si uno es esclavo del pecado, si uno hace pecado, dice, será esclavo del pecado. Así que Dios te bendiga y que eches mano de esas bendiciones que tienes en la palabra de Dios para ser una mujer, para ser un hombre de éxito. Dios te bendiga, espero haber contestado la pregunta. Bueno, la segunda pregunta dice: ¿cómo ser libre de las ataduras y del desorden sexual y tener una vida sexual pura? ¿Será posible? Bueno, primero, en este tiempo estamos en las épocas del libertinaje, estamos en los tiempos de la dificultad, donde hay una promiscuidad y se cree que la persona que tiene pureza en su corazón y en su alma es un fenómeno, no es lo común. Lo común es el libertinaje. Pero sabe, en primer lugar, la Biblia dice que quien tiene relaciones sin su esposa, sin que haya una relación, una unión conyugal, está fornicando. Y entonces es una relación ilícita. Hebreos capítulo 13 es nuestro primer texto, porque la persona dice:
la pureza sexual. Entonces me da a entender que, como dicen en este tiempo, la persona tiene una vida sexual activa. Si ese es el caso, entonces lo primero que tiene que ser es esto. Versículo 4 de Hebreos 13. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Primero que todo, para tener una vida sexual pura, se debe de tener una esposa o un esposo en una forma legal. La idea de que hay que darle lugar a los deseos de la carne, los que han experimentado esto saben que nunca se sacian. Nuestro cuerpo, la Biblia dice que se vicia conforme a los deseos engañosos. Entonces, aún una persona que tiene su hogar, si permite que su cuerpo se habitúe al desorden en cualquier índole, ya no tendrá una vida sexual pura. Entonces dice, honrosos sean todos el matrimonio. Y hay unos principios espirituales establecidos por el Señor Jesucristo. Uno de ellos está en San Mateo, en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 5. Y esto es tan interesante que hay una historia de uno de los mejores hombres de Dios que descuida su vida espiritual, el rey David. La Biblia dice que estaban en el tiempo en que salían a la guerra los reyes, pero el rey David estaba confiado en su general, en su ejército, y él estaba en su casa descansando. Y yo no sé si el rey David no sabía esto, pero nosotros lo sabemos. Mateo capítulo 5, versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, aquí tenemos nosotros lo que el rey David o no sabía o no entendió. La Biblia dice primero que en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, él estaba acostado. El hombre que tocaba el arpa, el hombre que adoraba a Dios en los campos, ahora estaba en la comodidad, pero estaba acostado. Permítame especular, la Biblia no lo dice. Posiblemente poca oración o nada de oración, pero unos ojos muy curiosos. Él vio a lo lejos, no sé qué tan lejos, a una mujer, y él se quedó viéndola. Y entonces se despertaron esos instintos en él y la vio hermosa. Y empezó el hombre de Dios a perder la sensatez. La hizo venir, fornicó con ella o adulteró con ella,
y luego para tapar ese pecado cometió otro pecado y Dios no ocultó eso. Algunos dicen, ¿por qué Dios, cuando Dios lo relata, no relata que estuvo bien? Relata que estuvo mal y nos muestra que si un hombre del talante espiritual del rey David se equivocó porque miró lo que no debía, debemos de tomar este texto. En el tiempo de hoy, mirar si soy un hombre, ver lo que está delante de mis ojos, es imposible no verlo, pero volver la mirada, de retener en mi pensamiento, acariciar la idea, es permitir que vengan influencias espirituales. Si usted es una querida mujer, entonces usted sabe que todo lo que están pidiendo las mujeres en igualdad es imposible en el sentido espiritual. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen un cuerpo que atrae las miradas, y si en la moda está ser exhibicionista, alguien dijo, pues ¿para qué me mira? Pero usted es causa de atraer la mirada de hombres sobre usted. Así que cada uno de nosotros debemos de ser prudentes. Yo no debo de mirar, yo no debo de detenerme y acariciar la idea, porque al rey David le costó eso, la dignidad espiritual, manchó sus manos de sangre y trajo sobre su casa la desgracia. Ahora, el segundo pensamiento que nos puede ayudar está en Primera de Corintios, en el capítulo 6. Primera de Corintios, el capítulo 6. Y dice lo siguiente, versículo 12: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. El versículo que sigue dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Note esto, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Note, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas que el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces la Biblia nos hace la advertencia que la unión sexual no solamente tiene la connotación de la carnalidad, de todo lo natural que se pueda decir, sino que tiene una connotación espiritual. El hombre que se una con una mujer o la mujer que se une con un hombre se hace uno con ella. En alguna ocasión oí a un predicador, y yo no sé qué tanta verdad, pero este texto es muy claro. Dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Cualquier otro pecado está fuera del cuerpo. Y este predicador aseguraba, cuando usted se une con otra persona, sea usted un hombre o una mujer,
No solamente puede haber transmisión de virus, de infecciones de transmisión sexual, sino contaminación espiritual, transmisión de demonios, de ataduras. Entonces es una locura que nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, lo prestemos para que sea pisoteado. Entonces hay que considerar: mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y si yo controlo, como decíamos en lo anterior, mis pensamientos, si yo tengo los atractivos, recuerde que Santiago capítulo 1 dice: bienaventurado el varón o la mujer que soporta la tentación. No dice el que no es tentado, dice el que es tentado pero soporta la tentación. Porque asegura, la tentación viene y no es pecado. El pecado es, dijo alguien, la segunda mirada. El detenernos en el pensamiento, el acariciar la idea, el hacer lo que no conviene, es lo que nos llevará a la impureza. Órele a Dios, dígale al Señor: yo quiero purificar mi vida. Si usted tiene una esposa o un esposo, entonces escuche lo que dice el proverbio: en todo lugar y en todo tiempo te satisfagan las caricias de tu esposo y de tu esposa, y no anheles las caricias de otro o de otra, porque abrirás una puerta que será muy difícil de cerrar, porque asegura este texto: cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y si es posible arrepentirse, si es posible pedir perdón a Dios y cambiar los hábitos, venciendo la tentación, sabiendo que vendrá el sentimiento, la sensación, pero que yo, con la palabra de Dios y con el pensamiento de que pertenezco al Espíritu Santo de Dios, puedo echarlos fuera. Puedo echarlos fuera. Así que entonces espero que Dios le ayude, y fácil no es, pero el Señor venció el pecado por nosotros y nos hace más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Espero haber contestado la pregunta. Bueno, ya casi llegamos al final de nuestro programa, pero vamos a contestar la última pregunta. Ustedes saben, todos los que nos ven en línea o en Facebook Live, daremos respuesta en los siguientes programas, o sea, las que queden pendientes. Pero vamos con la última. Dice: ¿se puede volver a casar una persona divorciada según lo que dice la Biblia en Deuteronomio 24 y San Mateo 5:31? Bueno, tengo dos textos que voy a consultar. ¿Deuteronomio qué, perdón? Deuteronomio... ya te digo. Deuteronomio 24, perdón. 24. Y San Mateo 5:31. 5:31. ¿Qué texto en Deuteronomio? No dice. Bueno, Mateo 5:31. Vamos a mirarlo, a ver qué dice. Mateo 5:31 dice de la siguiente manera. Capítulo 5, versículo 31. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Qué interesante. Ahora miremos por favor Deuteronomio capítulo 24. Deuteronomio capítulo 24.
Como no nos dieron un texto, entonces trataré de mirar el versículo que tenga que ver. Dice el versículo 1: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Bueno, este es un punto extremo que Jesús de Nazaret explica en el mismo Evangelio de San Mateo, capítulo 19. Entonces tenemos planteado es que aquí dice que alguno puede repudiar a su mujer porque no le guste algo, pero San Mateo capítulo 19, que fue una pregunta donde algunos enemigos de Jesús quisieron ponerle polémica a Jesús, hicieron esta pregunta en una forma muy capciosa, muy controversial, queriendo añadir problema a Jesús. Dice que se reunieron algunos fariseos y tentándole diciendo, versículo 3 de Mateo 19, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Perdón. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Recordando tal vez Deuteronomio 24, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Note esta respuesta. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces está diciendo Dios que el divorcio, aunque Él lo permitió establecer por Moisés, no fue su voluntad. ¿Por qué lo permitió? Por la dureza del corazón de ellos. Entonces nosotros encontramos dos salvedades en la palabra de Dios. Dos salvedades. Yo sé que la iglesia cuadrangular y algunos que tenemos esta libertad de tener en la Escritura una luz para las familias que llegan con problemas para unir su vida conyugal, somos tildados de admitir el adulterio o la fornicación. Pero tenemos en primer lugar las palabras de Primera de Corintios capítulo 7. ¿Qué hacemos? Están en la Escritura. Quiero que retenga lo que dice Mateo capítulo 19. En la Escritura, en Primera de Corintios, en el capítulo 7, usted puede leer muchos textos que tienen que ver con la relación conyugal, pero yo voy a referirme solamente a algunos pocos. Le hacen una consulta al apóstol Pablo acerca de las fornicaciones y le estaban haciendo preguntas en un ambiente en el cual en los templos paganos se practicaba en cierta manera una prostitución religiosa. Eso no es nuevo. En algunas partes las personas creen que lo hacen ante Dios, pero Dios no lo reconoce. Entonces le hacen una pregunta y le dicen que ¿qué pueden hacer? Y lo primero que él contesta es esto. Dice,
a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración, y vuélvasen a juntar en uno, para que no los tiente Satanás a causa de su incontinencia. Entonces, lo primero que dice la Biblia es que si yo tengo una esposa, o es una mujer la que está haciendo la pregunta y tiene un esposo, cumpla su deber conyugal. No hacerlo es abrir una puerta a que la otra persona se pueda ver en un momento oportuno, y créame que el diablo hará lo posible para darle, entre comillas, la oportunidad. Abrir la puerta para mí mismo o para la otra persona. Aún ni el nivel espiritual es el pretexto, porque dice que aún para hacerlo espiritual y no tener relaciones conyugales se debe de tener un acuerdo por un tiempo y luego tener cada uno su responsabilidad conyugal. Así que cuando viene la tentación, a veces no hay un solo culpable, hay dos culpables: el que no cumple su deber conyugal y el que descuida su relación con Dios. Pero por otra parte, en este pasaje está la Biblia hablando acerca de los que están unidos en matrimonio y de los que no lo están. Voy a irme rápido por el espacio de tiempo. Versículo 10 dice: a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con el marido, y que el marido no abandone a su mujer. Está refiriéndose a las personas que llegan al conocimiento de Dios y ya traen una unidad conyugal. La iglesia cuadrangular, en lo que yo he podido aprender, no tiene las nubes que tiene un grupo errado. Es decir, jamás diremos, como usted no fue casado en la iglesia cuadrangular, su matrimonio, su hogar no vale la pena. No importa que no haya sido en la iglesia cuadrangular, que haya sido en otra iglesia, aún bajo otra idea de fe, aún bajo las autoridades. Tomamos como base Romanos capítulo 13. Si usted fue ante una autoridad, o aún como en el tiempo antiguo se iban a los ancianos del pueblo, y los ancianos del pueblo bendecían una unión, es una unión legal ante los ojos de Dios. Pero parece que en ese tiempo también existía. El versículo 12 dice: y a los demás, o sea, los que no tenían una relación legalizada. Yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Luego unos versículos más abajo dice: esto es motivo de burla para algunos, cada uno en el estado, versículo 17, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide. Fuiste, versículo 21, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo,
liberto es del Señor, haz libre. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Aquí no se refiere al pecado. Aquí se refiere al hombre o a la mujer que llega al conocimiento del Evangelio con una pareja, con un hogar. Es muy diferente al que estando en el conocimiento de Dios, caminando con Dios, decide anular toda su vida espiritual y decide hacer lo incorrecto. Es diferente. Entonces la Biblia, al contrario de lo que aconsejábamos nosotros, dice que esta persona debe de estar allí sin abandonar al cónyuge con que llegó y orar a Dios para, si puede hacerse libre, hacerse libre. Unos versículos más abajo dice que si el inconverso se va, que se vaya y que el hermano queda libre. Lo que no es bueno es tomar la idea, llego con una mujer al conocimiento de Dios y la quiero abandonar y tener entonces una vida con la que supuestamente me casé y una vida con la que me encontré en el camino. Nosotros enseñamos que cada uno debe de orar y respetar a su esposo como real esposo o respetar a su mujer como real mujer. Pero quiero recordarle, la Biblia dice que si repudia a su mujer por cualquier causa, adultera. Y entonces Romanos, el capítulo 7, tenemos que darle conclusión a este tema. Romanos, el capítulo 7, está en la palabra y no lo podemos anular. Está escrito. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. En las respuestas de Jesús, tanto en el texto que nos dio la persona que hace la pregunta, Mateo 5:31, como en el que yo aporté para la claridad de la palabra, Mateo capítulo 19, el Señor dice, si algún repudia a su mujer, salvo es una excepción. Hay una excepción. ¿La excepción cuál es? Por fornicación. No es la idea de que en el Antiguo Testamento se decía que la mujer debía de llegar virgen al matrimonio. Y si el día de consumar el hecho matrimonial, el hombre encontraba que su mujer no era virgen, él podía, llevarla a sus padres y repudiarla. Pero en el original, en el griego, la traducción de este pasaje no dice fornicación exactamente. Es una palabra que describe infidelidad. Una infidelidad, la infidelidad, no que esté en la mente, en el corazón, sino una infidelidad comprobada. Es razón, es la salvedad para poderse separar y contra todo pronóstico poderse unir con otra persona delante de Dios. Pero escuche, no solamente es que sea una infidelidad comprobada, es que se agote el recurso que Dios nos ha dado. Lo que Dios nos ha dado es la oportunidad del arrepentimiento. Él nos extiende el perdón y Él dice que así como Él nos perdonó, nosotros debemos de perdonar. Entonces, si hay una infidelidad comprobada, lo primero que el cristiano tiene que hacer
no es decir, tengo la justificación para casarme otra vez, sino que lo primero que tiene que hacer es dar la oportunidad al arrepentimiento. Si la persona dice, yo no quiero, yo estoy feliz, ahora tengo felicidad, no quiero nada, rechaza el perdón, rechaza la oportunidad, entonces la persona tiene la oportunidad de rehacer su vida. No se puede, contra todo lo que digan algunos, declarar simplemente por la primer falla, ya se anula el matrimonio y se puede casar. Pero tampoco se puede decir, como usted fue casado, fue casada, y el otro rechaza el perdón, porque hay dos maneras de rechazarlo. El abierto, no quiero nada con usted, no deseo nada con usted, viva su vida y déjeme vivir mi vida. Y está el que toma la costumbre de pedir perdón, de prometer que va a cambiar y sigue cada vez haciendo lo mismo, haciendo lo mismo. Algunos dicen, bueno, el tema bíblico habla de perdonar hasta 70 veces 7, pero la Biblia también dice que no dará por inocente al culpable. Así que es cuestión de mucha conciencia, pero es cuestión de que la iglesia no esclaviza a nadie a una relación que ahora la llaman tóxica. No tóxica de que no se entienden, tóxica de la infidelidad frecuente, constante y el desprecio. Así que yo le animo a que consulte este tema en la Biblia. Y si usted siente que es diferente para usted, no le animo al pecado, sino a que usted dice, no me debo de separar, entonces no se separe, porque la finalidad no es abrir la puerta a las separaciones. La finalidad es dar un lugar a las personas que quieren seguir siendo fieles a Dios. Te animo a orar. Soberano Señor, hay temas tan polémicos en la palabra, pero yo sé que no son polémicos en tu voluntad. Son polémicos en la dureza del corazón. Líbranos de la dureza de corazón, que podamos perdonar, dar oportunidad al arrepentimiento, aprovechar esa oportunidad y tener cambios en los hogares. Ayuda a los que tienen un hogar establecido, ayuda a los que no lo tienen, para que ellos puedan seguir adelante y buscar en ti, Señor, la bendición y la respuesta. Gracias, Señor, porque eres bueno y no quieres que seamos esclavos. Ningún hombre debe de ser esclavo de una mujer que repetitivamente lo traiciona, pero ninguna mujer debe de ser esclava de un hombre que repetitivamente la defrauda y la decepciona. Pero tú eres el mediador y tú eres el que puede hacer el milagro de cambiar y de transformar. Te pido que bendiga los hogares de esta iglesia, los hogares de esta ciudad, los hogares de quienes escuchan este programa, y que la bendición tuya nos ayude a permanecer fieles. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, mis amigos, Dios les bendiga. Les espero en su programa La Hora de Poder, Suldemaida Radio 106.9 a las 5 de la mañana. Un abrazo y muy buena tarde.